Sean ustedes bienvenidos a este culto de alabanza a nuestro Dios. Empezamos con un preludio interpretado por el maestro Rafael Pimentel. Los invito a entonar el himno número 272, Santo Espíritu dirige. Que humilde por de siempre
Entonemos ahora el himno número 59, Dios nuestro apoyo. Tenemos ahora el llamamiento a la adoración mediante la lectura del Salmo número 111. Y la palabra de Dios dice así: Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Tenemos ahora la oración de invocación. Oremos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En esta tarde, Padre Santo, invocamos tu nombre. Estamos reunidos para darte la alabanza y la adoración de que solo tú eres digno. Te pedimos, Señor nuestro, que recibas este culto como olor fragante y te agrades de él.
Te alabamos y glorificamos, Dios nuestro. En el nombre bendito de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Entonemos ahora el himno número 315. De Cristo el amor cuán precioso. Entonemos ahora el himno 331, Si hay valor y fe. Valor y fe, si
y más traerá la lucha, si hay valor y fe. Pon en alto los ojos sin dudar jamás, en las lides del mundo vencedor saldrás, que si hay flores y encantos tras infierno cruel, hay encantos la vida, si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe. En la más oscura noche siempre hay luz, si hay valor y fe, si hay valor y fe. Gozo y más traerá la lucha, si hay valor y fe. Tendremos ahora una lectura bíblica en el libro de Ageo, capítulo 2, versículos 10 al 19. Y la palabra de Dios dice así. Ageo 2, del 10 al 19. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora, pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Amén. Tendremos ahora un tiempo de oración. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, para tener una palabra de oración esta tarde. Bendito Padre Celestial, todo lo que necesitamos, Señor, lo podemos encontrar en ti. Tú eres el sanador, te pedimos que traigas salud a este lugar. Tú eres justicia, te pedimos para este lugar transformación. Tú eres nuestro proveedor, aumenta nuestra confianza en ti. Señor, tú eres el Dios que está con nosotros. Concédenos que tengamos confianza en que estamos siempre en presencia de ti. Tú eres el Dios de los ejércitos. Trae victoria en nuestras luchas, las que enfrentamos cada día, Señor. Tú eres el Dios de paz. Trae consuelo a nuestros corazones dentro del caos. Para aquellos entre nosotros, Señor, que hoy están sintiéndose sin esperanza, te pedimos consolación, te pedimos restauración. Para aquellos que hoy se sienten débiles, te pedimos tu fuerza, Señor. Para aquellos que hoy están tristes, te pedimos alegría, tu gozo, Señor, que hoy llene sus corazones. Para aquellos que hoy se presentan con dudas, te pedimos fe. Te pedimos también para aquellos que sienten vergüenza, que sean liberados de ella, que sientan el orgullo, Señor, de ser hijos tuyos.
Los que están sintiéndose agobiados, te pedimos para ellos descanso. Los que se sienten ansiosos, para ellos pedimos paz esta tarde. Padre, es nuestro privilegio y nuestro gozo alabarte. Al orar, Señor, te pedimos que nuestras palabras y nuestros pensamientos sean un aroma agradable a ti. Que al abrir tu palabra confiemos en tus promesas, que tus promesas son siempre verdad y siempre son fieles. Son promesas que siempre son cumplidas para nosotros, Señor. Tu palabra es verdadera, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones para que podamos verte más claramente, porque en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Una parte importante de la alabanza a nuestro Dios es el acto de ofrendar y de dar nuestros diezmos. Los invito, hermanos, a que aparten cada uno en su hogar la parte que han de dar de diezmo o de ofrenda, para que cuando haya oportunidad la hagan llegar a la iglesia. Y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios 9, 7 y 8. Tenemos ahora una participación especial. Nos preparamos ahora para escuchar el mensaje en labios del anciano de iglesia, Saulo Murguía. Posteriormente tendremos la bendición apostólica y terminamos nuestro culto entonando la doxología 432. Muy buenas tardes, hermanos. El día de hoy vamos a reflexionar acerca del pasaje que se encuentra en la profecía de Ageo, que es la tercera vez que lo hacemos, el tercer domingo que meditamos sobre ese pasaje. Este pasaje nos invita a reflexionar acerca de nuestras vidas. Vamos a hablar sobre el pasaje que se encuentra en Ageo, capítulo 2, versículos del 10 al 19. Sugiero que tengan sus Biblias a la mano y sigan con atención cada detalle de lo que ahí está escrito.
Si leemos con atención, en la primera parte del versículo 15, Dios instruyó a su pueblo en ese tiempo diciendo: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Meditad en vuestro corazón. Nuevamente, en la primera parte de Ageo 2, versículo 18, el Señor les instruye diciendo: meditad pues en vuestro corazón. Cuando dice meditad en vuestro corazón, dice reflexionen, piensen en ello. La pregunta es, ¿sobre qué tenían que meditar en sus corazones? ¿Sobre qué tenían que reflexionar específicamente? En Ageo 2, del 15 al 17, que es el pasaje que nos ocupa, el Señor centró su atención en la presencia de la mano de Dios en ese castigo, ese sufrimiento o crisis en la que estaban la vida del pueblo, diciendo lo siguiente, versículo 15: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Hasta ahí esa lectura, hasta el versículo 17. ¿En qué tenían que reflexionar? Voy a leer ese mismo pasaje ahora en la nueva versión internacional para que encontremos un poco más claridad en la lectura. Dice así la palabra de Dios: ahora bien, desde hoy en adelante, reflexionen. Antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, ¿cómo les iba? Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la arteza del mosto, solo sacaba 20. Herí sus campos con quemazón y con plaga y con granizo toda obra de sus manos. Pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionen. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? Hasta ahí voy a dejar la lectura. Debemos reflexionar en esto. La disciplina de Dios sobre el pueblo y el propósito de Dios por esa disciplina. Pero de la misma manera, nosotros mismos hoy debemos considerar el propósito de nuestro Dios en el sufrimiento o en la crisis de nuestras vidas y reconocer la mano de Dios en ello. Debemos reflexionar en el propósito de nuestro Dios al traernos esa crisis y ese sufrimiento que es para convencernos de nuestra inmundicia espiritual. En Ageo 2, pasaje que estamos leyendo, pero ahora vamos al versículo 11, de los versículos 11 al 13, el Señor hace dos preguntas a los sacerdotes acerca de la ley de Moisés, y dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondiendo Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que ofrecen es inmundo. Hasta ahí la lectura. Primera pregunta que el Señor hace fue si la santidad de un sacrificio santo podía transferirse
a la falda del vestido del sacerdote, y luego ese vestido podía transferirlo hacia otra persona que lo tocara, o otra cosa que lo tocara. La respuesta a esta pregunta fue no. Según la ley de Moisés, la santidad no se transfiere de esta manera. Es decir, tocando algo santo, ¿se transfiere la santidad? No. Pero la segunda pregunta que hace entonces el Señor, la hace a través de Ageo a los sacerdotes, fue que si la inmundicia de un cadáver podría transferirse a una persona que la tocó. Y luego de esta persona a otra cosa que la pudiera tocar. Y la respuesta a esa pregunta por parte de los sacerdotes fue sí. Porque según la ley de Moisés, la inmundicia sí se transfiere de esta manera. Y es cierto, lo podemos ver. Lo sucio, la enfermedad, se transmite con tocar, se transmite de muchas formas. La inmundicia. Pero la salud, lo bueno, no se transfiere solamente tocando. Dios, al hacer esto, tenía una intención de que estas dos preguntas fueran una ilustración para hacerles entender su condición espiritual como pueblo de Dios. Así es, en Ageo 2:14, Dios da su mensaje a través del profeta Ageo. Lo voy a leer en la nueva versión internacional, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Entonces Ageo respondió: así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos, aun lo que allí ofrecen es inmundo. Es decir, la obra ministerial de ellos, el corazón, su vida, estaban espiritualmente inmundos a los ojos de Dios. Por tanto, también sus obras, su culto, eran inmundos a los ojos de Dios. Su obra para la casa de Dios, su obra, su trabajo, decimos hoy, su trabajo para la obra de Dios, su culto religioso, sus sacrificios, eran espiritualmente inmundos a los ojos de Dios. La inmundicia espiritual de sus corazones y sus vidas se transfiere a sus obras y a su adoración. Debido a que su corazón, desde el interior, estaba espiritualmente inmundo, las obras, su trabajo para la obra de Dios, también lo eran. Es posible que aparenten ser limpios por fuera y parezcan ser rectas en sus obras y en su adoración a Dios. Sin embargo, la inmundicia de su corazón corrompe también sus obras, las obras de sus manos, su adoración ante los ojos de Dios. De hecho, este fue el propósito de la mano castigadora del Señor sobre ellos, que pudieran darse cuenta de la inmundicia espiritual de su corazón y de su vida. De la misma manera, hermanos, nosotros mismos debemos considerar el propósito de nuestro Señor cuando nos viene crisis o sufrimiento. El propósito es convencernos a no confiar en la bondad exterior de nuestro trabajo, en la obra del Señor y nuestras prácticas religiosas que pudiesen ser muy buenas a los ojos humanos. El propósito es confrontarnos con la verdad que nuestras obras exteriores y nuestra adoración están corrompidas y contaminadas a los ojos de Dios por la impureza espiritual que hay dentro de nuestro corazón y de nuestra vida. El propósito es convencernos de la necesidad de arrepentirnos con respecto a cualquier inmundicia que haya en nuestro corazón y en nuestra vida, y de esa manera estar bien con Él. Debemos reflexionar, hermanos, sobre el propósito de nuestro Señor al castigarnos, al generar sufrimiento y crisis en nuestras vidas, en nuestro entorno también, para sacarnos de nuestra obstinada rebeldía ante Dios. En Ageo, el versículo
la pequeña porción que leímos del versículo 15 al 17, el Señor le pide a su pueblo de ese tiempo diciendo, desde hoy en adelante reflexionen, decíamos, ¿verdad? Dice, antes que ustedes pusieran piedra sobre piedra y que empezaran a construir la casa del Señor, ¿cómo les iba? Les dice, cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Si iba al lagar esperando sacar 50 medidas de mosto, encontraba solamente 20. Dice que hirió sus campos con quemazón, con plaga, con granizo. Toda la obra de sus manos la echó a perder, por decirlo de esta forma. Pero aún así el pueblo no se volvió al Señor. De la misma manera, en Zacarías capítulo 1, del versículo 1 al 4, leemos: En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y no me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vale la pena que notemos, hermanos, que en este mensaje que está dando Zacarías, el primer mensaje del ministerio de Zacarías como profeta, es el único que fue entregado durante el ministerio de Ageo. Son contemporáneos. Está hablando al mismo pueblo en la misma época. Y también tenemos que mencionar que este mensaje de Zacarías y el mensaje penúltimo de Ageo, que es el que estamos leyendo, confrontan al pueblo del Señor en ese momento con su rebeldía, con su obstinación contra el Señor. El Señor los había confrontado, hermanos, por la inmundicia espiritual de sus corazones y sus vidas, pero ellos no habían escuchado. El Señor les había castigado por la inmundicia espiritual de su corazón y su vida, pero no se arrepintieron ni volvieron a Él. Habían continuado con terquedad, con rebeldía. Sin embargo, el Señor los llama al arrepentimiento. En Zacarías 1:3, el Señor envía a su profeta con este mensaje. Lo leo nuevamente. Versículo 3 de Zacarías 1 dice: Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Repite 3 veces Jehová de los ejércitos. Una forma interesante. Dios que nos trae la victoria. De hecho, este fue el propósito de la mano castigadora del Señor sobre ellos. Poder sacarlos de su obstinada rebeldía, de sus corazones y de sus vidas. De la misma manera, hermanos, nosotros debemos considerar el propósito de nuestro Señor al castigarnos, al traer a nuestra vida y a nuestro entorno sufrimiento y caos. El propósito es sacarnos de nuestra rebeldía, de la rebeldía de nuestro corazón y de nuestra vida. Su propósito es quitarnos cualquier gozo, paz, éxito o apoyo en nuestra rebeldía contra Él. Su propósito es quebrantar nuestros corazones duros hasta que dejemos de resistirnos. Su propósito es que nos pongamos de rodillas en humildad, en arrepentimiento, para que nos alejemos de nuestra rebelión obstinada y pecaminosa y nos volvamos nuevamente a Él. Debemos considerar, reflexionar y dice meditar en nuestros corazones sobre el propósito de nuestro Señor al disciplinarnos para corregirnos y que podamos dar fruto espiritual. En los versículos 18 y 19 del capítulo 2 de Ageo dice lo siguiente: el Señor proclama en ese tiempo
diciendo a través de Ageo, versículos 18 y 19. Meditad, pues, en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Aún no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas de este día os bendeciré. Está hablando de un día preciso en el cual dice: a partir de hoy os bendeciré. Y dice incluso la fecha, dice el día 24 del mes 9º. Dice el día que se colocaron los cimientos. Desde hoy los bendeciré. Tenían que reflexionar sobre el propósito de Dios en el sufrimiento y en la crisis que Él mismo los había puesto. Él lo dice aquí en Ageo. Yo mismo los he puesto en eso. Tenían que reflexionar. ¿Para qué? Para entender que la mano de Dios les había castigado a causa de su inmundicia espiritual, de la rebeldía que los había traído a esa falta de frutos en sus vidas. Sin embargo, también tenían que reflexionar y entender que la mano de la gracia de Dios estaba abierta hacia ellos, invitándolos a arrepentirse de su pecado y volver al Señor. Sí, tenían que considerar, reflexionar, que a partir de ese mismo día, del día de su arrepentimiento, la mano de bendición del Señor estaría abierta para ellos, para que quitara su disciplina, para que retirara este castigo y se empezara a derramar su bendición. Hasta ese día sus graneros estaban vacíos. Hasta ese día la vid, la higuera, el granado y el olivo no habían producido fruto. La falta de frutos era lo que caracterizaba ya sus vidas. Sin embargo, desde ese mismo día, pues que del cual cita incluso la fecha, el día de su arrepentimiento, todo cambia. Desde ese mismo día, el Señor prometió bendecirlos. A partir de ese día, la abundancia de frutos se convierte en la característica de sus vidas, en lo que caracteriza sus vidas. De hecho, este fue el propósito del Señor al castigarlos, que Él pudiera corregirlos para que tuvieran abundancia de frutos espirituales. Hermanos, ahora nosotros mismos tenemos que reflexionar, meditar en nuestros corazones, considerar el propósito de Dios al someternos a sufrimiento y caos en nuestra vida y en nuestro entorno. En Hebreos 12:11 dice la palabra del Señor. Ustedes seguramente lo recuerdan. Dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Eso es lo que dice en Hebreos 12:11. El propósito, hermanos, es llevarnos a ese punto en nuestra vida de corrección en el cual hemos sido corregidos. Su propósito es corregirnos para que podamos tener abundancia de fruto espiritual, para que produzcamos el fruto apacible de justicia en nuestra vida. Su propósito es que Él pueda quitarnos su mano de castigo y pueda abrir su mano de bendición sobre nosotros a partir de este mismo día. Dios les bendiga. Segunda Corintios 13:14 dice esta bendición: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con cada uno de vosotros, ahora y siempre. Amén.
agrademos al Padre.